Los sistemas alimentarios esenciales y las vías y los medios de subsistencia que estos sustentan están siendo atacados. Tener suficiente para comer es una necesidad humana básica, una necesidad que se refleja claramente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Acabar con el hambre. El hambre cero es posible. El Consejo de Seguridad de la ONU acogió recientemente un debate sobre el hambre y los conflictos. Según el Programa Mundial de Alimentos, el llamado PMA de la ONU, el 70% de las personas que sufren inseguridad alimentaria aguda viven en países y territorios afectados por conflictos o en una situación frágil. Y es que cuando estalla una guerra, a menudo lo siguiente es la hambruna entre la población, al tiempo que la escasez de recursos alimentarios exacerba el conflicto. En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió romper el círculo vicioso entre las guerras y el hambre y aseguró que la mejor protección contra la inseguridad alimentaria es la paz. No es casualidad que en 2025 no solo se registrara el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, sino también uno de los niveles más altos de hambre aguda a nivel mundial de la historia. Con al menos 266 millones de personas que sufrían inseguridad alimentaria aguda, 2025 también marcó la primera vez en este siglo que se confirmaron dos hambrunas simultáneamente, en Sudán y Gaza. Un hito vergonzoso. El último informe de la ONU sobre los focos de hambre revela que los conflictos y la violencia son los principales factores que impulsan el hambre, en 12 de los 13 focos de hambre que generan mayor preocupación. Revisemos cómo organismos de la ONU han venido condenando el uso de la inseguridad alimentaria y el hambre como arma de guerra. Aquí los detalles. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en mayo de 2018 de manera unánime una resolución que condenaba el uso de la inseguridad alimentaria y el hambre como táctica de guerra. Se trataba de la primera vez que este organismo abordaba este asunto en una decisión que instaba a las partes en conflicto a permitir el acceso sin trabas de los trabajadores humanitarios a la población y advertía de que la utilización del hambre entre los civiles como método de guerra podía constituir un arma de guerra. Ante este panorama, durante el debate en el Consejo de Seguridad, celebrado recientemente, sobre las hambrunas derivadas de los conflictos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a las partes en conflicto a no privar a la población civil de los bienes indispensables para su supervivencia, como alimentos, los cultivos, los suministros de agua potable, lo que supone no atacarlos, destruirlos, retirarlos o inutilizarlos. Los sistemas alimentarios deben protegerse en su totalidad. Los conflictos o la violencia no deben impedir que los agricultores trabajen en sus campos, que las cosechas queden atrapadas en el suelo o en la tierra, ni que los suministros de alimentos permanezcan almacenados. Hago un llamamiento a este Consejo para que renueve su apoyo a la protección de la infraestructura esencial para la seguridad alimentaria. Pese al llamado, este fenómeno no ha hecho más que aumentar. En su informe Puntos Calientes del Hambre, Alertas Tempranas de la FAO y del PMA sobre Inseguridad Alimentaria, Perspectivas de junio a noviembre de 2026, se indica que se espera que la situación empeore para millones de personas en 13 países. Como lugares de máxima preocupación se señalan Sudán, Sudán del Sur, Gaza, Yemen, Somalia y Nigeria, a los que se unen otros puntos que preocupan mucho como Afganistán, la República Democrática del Congo, Haití o Malí. Es preciso indicar que en todos estos países aparecen los conflictos como uno de los factores fundamentales o agravantes de la inseguridad alimentaria, junto con la crisis económica, la sequía o las inundaciones. A las contiendas en esos lugares se suman la guerra entre Estados Unidos en contra de Irán, que ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz. Como usted sabe, una de las principales vías marítimas para el comercio, por donde pasaba la cuarta parte del petróleo mundial, así como gas natural licuado y fertilizantes. De acuerdo con reportes de la ONU, el bloqueo de Hormuz ha tenido un impacto negativo en las cadenas de suministro de energía y fertilizantes, contribuyendo a un repunte de los precios con un incremento medio del 40% mensual desde marzo de 2026. Ante esta situación, los países y territorios que ya padecían niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda están muy expuestos debido a los incrementos en los precios de los alimentos, especialmente en Sudán, Palestina, el Líbano, Siria y Yemen, porque tienen una producción nacional alimentaria limitada y crisis económicas persistentes.
Un ejemplo de cómo los conflictos armados contribuyen con la inseguridad alimentaria lo encontramos en Sudán, donde los combates hacen que familias huyan con hambre y sed. La Organización Internacional para las Migraciones afirmó que la escalada de los conflictos armados en la región elevó el número de desplazados a más de 219,000 personas. Sudán se enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos del mundo, que alcanzará su punto álgido en enero de 2020, o alcanzó, mejor dicho, su punto álgido en enero de 2025, con aproximadamente 11,5 millones de personas desplazadas. La ONU estima que más de 25,6 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. Nuestro dolor no fue nada fácil, al contrario, fue angustioso. El hambre, la sed y el desplazamiento a pie nos agotaron. Esta es nuestra vida, en la que estos desafíos son constantes. No pudimos conseguir un lugar donde quedarnos hasta que llegamos aquí. No tenemos comida ni dinero. Aquí no podemos conseguir trabajo. A nuestros vecinos, que Dios los bendiga. Nos ayudan dándonos comida y agua, mantienen las llaves del agua abiertas para que podamos beber, pero padecemos escasez de alimentos y ropa. No sabemos dónde dormiremos, ni qué pasará mañana, ni siquiera cómo conseguiremos comida. Si hay un sitio en el mundo que ha protagonizado precisamente estos temas y sobre todo que ha aparecido en portadas en los últimos años por el hambre, es la Franja Palestina de Gaza como consecuencia del genocidio israelí. El 67% de la población desplazada en la Franja de Gaza padecen severa escasez de alimentos y agua potable. Esto como consecuencia del bloqueo y las trabas del gobierno israelí que impide el ingreso de ayuda humanitaria, de acuerdo con un balance presentado por la Organización de las Naciones Unidas. Cerca del 1,4 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna y carecen de acceso a una ración básica de comida al día. Mi esposo está herido y no tenemos ingresos. Hago todo lo posible por alimentar a mis 3 hijos. Hoy no recibimos comida del comedor social y no sé cómo los voy a alimentar. La gente lucha a diario para acceder a lo esencial: acceso fiable al agua potable, saneamiento, atención médica y alimentos asequibles y nutritivos. Hacemos un llamamiento a que se mantengan los esfuerzos para garantizar el flujo rápido y sin obstáculo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ante este panorama, Argelia aboga por poner fin a la utilización del hambre como arma de guerra. Por primera vez en su historia, el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias registró 2 hambrunas simultáneas que afectaron en 2025 a las poblaciones de Gaza y Sudán, indicó Mehdi Litim, representante permanente adjunto de Argelia ante las Naciones Unidas durante su intervención en el Consejo de Seguridad. El hambre no puede justificarse en ningún caso como método de guerra, subrayó. Argelia pidió, además, la adopción de medidas concretas en contra del hambre y su utilización como arma de guerra. Entre estas figuran el establecimiento de mecanismos sólidos para la alerta temprana, para así detectar ataques en contra de las infraestructuras alimentarias e hídricas, la movilización de los recursos necesarios para reconstruir las infraestructuras vitales dañadas o destruidas por los conflictos, garantizar un acceso seguro y rápido también, sin obstáculos, a la ayuda humanitaria, así como velar que los autores de ataques en contra de infraestructuras civiles rindan cuentas de sus actos y establecer además un régimen de sanciones específico en contra de las partes que violen la resolución 2417 y utilicen el hambre como arma de guerra.